Una pregunta para abordar el mundo. Dos disciplinas que amplían nuestras miradas. Vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas. Porque saber es sentir y sentir es aprender. Nosotros seguimos educando. La pandemia es una enfermedad que ataca en todo el mundo o a una región en específico. Es un virus que afecta a todos los niños, a todas las personas de todas las edades y a todo el mundo. Una pandemia es cuando una enfermedad se expande por todo el mundo. Para mí una pandemia es cuando aparece un nuevo virus o enfermedad que afecta a todo el mundo. Es una enfermedad masiva que afecta a todo el mundo. Me preocupa que los argentinos no estamos preparados sanitariamente ni económicamente y que hay muchos desempleados y la suba de precios. Lo que más me preocupa de esta pandemia es que no se termine nunca y tengamos que estar de por vida en la pandemia y no poder festejar la Navidad. Y que no vayamos a encontrar ninguna vacuna o cura para poder salir. Lo que más me preocupa es que le afecta a los mayores y también a las personas con riesgo, hasta a veces produce la muerte. No conozco a nadie que se haya contagiado del COVID y nunca estuve con alguien que haya tenido COVID-19. No, la verdad que no conozco gente que se haya contagiado de COVID-19, pero sí conozco gente que me contó de que un familiar se contagió. Sí, de hecho mi tío se contagió y bueno, está en su casa ahora cuidándose. Sí conozco a 2 personas de Loreto que se han contagiado de COVID-19 y son del personal de salud. Como familia nos cuidamos todos. Mi familia también se cuida y cuando vamos a un lugar nos ponemos todo el tapabocas y cuando volvemos nos lavamos todas las manos. Sí, por suerte mi familia también se cuida y bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo. Una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tiene inmunidad contra él. Una epidemia, en cambio, es una enfermedad que afecta a un gran número de personas dentro de una comunidad, población o región. En la actualidad estamos viviendo una pandemia que nos cambió la vida, pero no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a algo así. Las pandemias y epidemias que azotaron al planeta a lo largo de la historia provocaron, cada una de ellas, impactos económicos, políticos, científicos y culturales. Y siempre la humanidad salió adelante, con políticas sanitarias, con un trabajo incansable de la comunidad científica y también la responsabilidad de la comunidad. Por eso, la actual pandemia nos pone frente a un desafío difícil, pero que no es nuevo. Enfrentar una enfermedad que no sabemos todavía cómo se cura, pero que estamos muy cerca de lograrlo. Las pandemias y epidemias ponen a la humanidad frente a un espejo. ¿Cómo hacer para mirarse y encontrar aquello que funciona mal? Un análisis de estas enfermedades a través del tiempo puede iluminar quizás la comprensión de los aspectos centrales de la pandemia actual. Cada afección tiene sus representaciones sociales y culturales. En muchas ocasiones, la falta de respuestas acerca del origen de distintas enfermedades fue una excusa perfecta para perseguir y construir enemigos dentro de la sociedad.
Visto así, los portadores de las pestes eran la peste. Hay que subrayar que tanto las epidemias permanentes, como puede ser la infección de VIH-Sida, que existe hace más de 30 años, como las epidemias esporádicas, por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo severo, ocurrido en 2003, o el COVID-19, dejan en evidencia que los agentes infecciosos no tienen fronteras. Determinadas enfermedades adquieren características cada vez más globales. El aumento de la población y el modo en que crece su circulación, junto a otros cambios asociados a la globalización, son algunos de los motivos centrales para esta expansión. El caso del COVID-19 lo demuestra con claridad. Esto pone de manifiesto la existencia de profundas desigualdades económicas y en términos de acceso a la salud. Además, las pandemias resaltan el vínculo conflictivo que existe en determinados territorios entre los seres humanos y la naturaleza. La deforestación, el extractivismo, el consumo de animales silvestres son cada vez más problemáticos. Algunos de estos motivos también provocaron las grandes pandemias de la historia. Soy Alberto Letieri y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en la UBA, investigador en el CONICET. Y hoy vamos a hablar aquí de pandemias en la historia. Una pandemia es una enfermedad virósica que se extiende a lo largo de los continentes. Es una epidemia extendida. Normalmente tiene un cierto plazo, se lo focaliza en el tiempo, luego tiende a declinar y desaparece. Pero en líneas generales las consecuencias que provoca no solo van en términos de catástrofe humanitaria, sino también en términos económicos, políticos y sociales. La primera es la del año 428 a.C. en Grecia. En realidad se da en lo que fue ese maravilloso siglo V, que se llamó siglo de Pericles, y fue el resultado de la expansión militar de los griegos que generó condiciones de intercambio con otros pueblos que en ese momento sufrían de la infección. Es una peste que inicialmente se descargó sobre los sectores armados de la sociedad griega, justamente los que estaban en campaña, y realmente dejó consecuencias muy graves y de alguna manera siempre nos referenciamos en ella cuando hablamos de los orígenes de las pestes en las sociedades occidentales. Esta peste tuvo consecuencias realmente muy graves. Alrededor de 30.000 soldados fueron los que estuvieron expuestos a la peste y de estos 30.000, alrededor de unos 22.000 a 24.000 murieron. Caían como moscas, según cuenta el relato de los historiadores, y realmente implicó un llamado de atención respecto, de los riesgos que significaba la expansión militar y el contacto con otros pueblos. La primera de las pestes, que en realidad tuvo también una manifestación pandémica, se dio en el imperio de Marco Aurelio y tuvo la particularidad de que se llevó la vida del emperador consigo. Con la peste del siglo III pasa exactamente lo mismo, pero su incidencia parece haber sido aún más letal y efectivamente nos hablan hasta de 10.000 casos de muerte por día. Algunos autores nos dicen que en esta región había alrededor de 25 millones de habitantes, rápidamente decrecieron a 20 y terminan señalándonos que la población americana estaba alrededor de 5 millones o incluso menos un par de siglos después de la invasión colonial. Lo mismo sucedió en Perú.
¿Qué era lo que pasaba? Bueno, fundamentalmente que no estaban generados los anticuerpos por parte de las poblaciones nativas y en Europa tenían, digamos, por el contrario, tenían mayor resistencia a consecuencia de haber sido expuestos constantemente a estas pestes. Por ejemplo, la famosa peste del siglo XIV que se llevó alrededor del 60% de la población. En América el daño parece haber sido aún más letal y en este caso podemos llegar a hablar en algunos casos de máxima hasta del 95% de la población americana que perdió la vida en el contexto de la expansión de esta enfermedad, de estos ciclos virósicos. En realidad uno puede plantearse, y muchos historiadores lo hacen, respecto de si se trató de una casualidad el hecho de que intervinieran estos agentes, o bien, por el contrario, que fue planificado. Sabemos que desde la peste del siglo XIV en Europa se utilizaban los cadáveres y los propios enfermos para lanzarlos como catapultas dentro de las fortalezas y de las ciudades asediadas. De ese modo expandían el contagio, obligaban a abrir las puertas y la población salía despedida rápidamente. Por esta razón, en los últimos tiempos se ha instalado la idea de que la exportación de las enfermedades virósicas y puntualmente la viruela no habría tenido nada de casual, sino que por el contrario fue parte de la estrategia de conquista que implementaron españoles y portugueses en nuestro continente. A veces los hechos históricos y los avances científicos son caminos paralelos. La historia avanza porque la ciencia hace lo mismo, o la ciencia avanza para no quedarse atrás de los hechos históricos. Pero no fueron pocos los momentos de la historia en los que, en lugar de prestar atención a la ciencia, los seres humanos nos dejamos llevar por respuestas mágicas o por creencias. Y esta decisión, si se amplifica, puede tener consecuencias graves. Por ejemplo, que se pierdan muchas vidas. Hace casi 700 años, Europa vivió una enfermedad que se extendió por todo el continente con consecuencias trágicas. Entre 1346 y 1353, la peste bubónica, también conocida como peste negra, se propagó sin control y se cree que provocó unas 200 millones de muertes. Esta enfermedad fue consecuencia de diversas problemáticas. En primer lugar, el desconocimiento de cuál era su origen y por qué se propagaba la enfermedad impidió que se tomaran las medidas adecuadas para contenerla. En segundo lugar, los alcances de esta pandemia dejan en evidencia uno de los grandes problemas de la Edad Media. La limpieza y la higiene no existían como conceptos y por lo tanto no formaban parte de los hábitos y prácticas de la población. Un tercer motivo era más económico que sanitario. Ciertos sectores europeos mantenían un fluido comercio de bienes de lujo con Asia, y esa conexión entre zonas del mundo sumó elementos a la expansión de la enfermedad. La peste negra tuvo la característica de afectar a todas las clases sociales por igual. Mendigos y reyes se enfermaban sin distinción. Como no se lograba descubrir su verdadero origen, durante siglos se le atribuyó características sobrenaturales. El contagio era rápido y fácil. Los principales focos de recepción eran las grandes ciudades comerciales. Desde ahí, la enfermedad se propagaba a otros centros y las zonas marginales. La peste negra viajaba por rutas marítimas, fluviales y terrestres. Era imparable. El índice de mortalidad fue de hasta un 60% en todo el continente europeo. Aunque el brote más agudo tuvo lugar entre 1346 y 1353, hubo rebrotes importantes en diversas regiones hasta el siglo XIX. En la colonia veneciana de Ragusa, lo que hoy es Dubrovnik, Croacia, intentaron frenar la pandemia. Los gobernantes decidieron imponer 30 días de aislamiento para todos los viajantes y tripulantes que desembarcaran. Este es el registro más antiguo de una cuarentena en la historia. Fue recién en el siglo XIX que se superó la explicación sobrenatural de la peste. Así fue que los bacteriólogos Kitasato y Yersin, cada uno por su lado, pero casi al mismo tiempo,
descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores, y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas. De las pulgas, la enfermedad pasaba a los humanos con su picadura. La peste era, pues, una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los humanos. Roedores y humanos estaban presentes en muchos espacios comunes: graneros, molinos, caminos, barcos e incluso casas. A esta se sumó una situación inusual. Una purga de gatos había dejado al continente sin el depredador natural de las ratas. Las marcas visibles de la peste se manifestaban en la ingle, las axilas o el cuello, con la inflamación de los nódulos del sistema linfático. Además, las personas enfermas sufrían sudoraciones y fiebres altas que provocaban escalofríos y delirios. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón, por eso el nombre de peste bubónica. La peste negra, la viruela y otras pandemias fueron superadas por la humanidad de alguna manera. Aunque los costos en vidas fueron altísimos, la sensación es que se trata de enfermedades que pertenecen a los libros de historia, a la literatura. Pero en los tiempos actuales también hay pandemias. Un caso muy claro es la pandemia por el virus de inmunodeficiencia humana. Surgió a principios de la década de 1980. El mismo virus se había encontrado en una muestra de sangre de los años 30 y deriva de un virus de un simio presente en África Central. Se cree que fue después de que unos cazadores consumieran la carne de un simio infectado que el virus se propagó por todo el planeta. Pero fue en las últimas décadas cuando los científicos identificaron el VIH. Y después de años de estudio, se alcanzó el desarrollo de antirretrovirales, cuya combinación se probó capaz, desde 1996, de controlar la infección. En la actualidad, un tratamiento contra el VIH bien dirigido y aplicado da una esperanza de vida equivalente a la de una persona no infectada. Sin embargo, una vez más se hace evidente la desigualdad. Los tratamientos escasean en los países de ingresos bajos o medios, donde más golpea la enfermedad. La lucha contra el SIDA generó un nuevo posicionamiento frente a otras enfermedades como la tuberculosis y el paludismo. Esta última causa estragos en lugares en los que las condiciones son propicias para la reproducción del tipo de mosquito que sirve de vector al parásito. A comienzos del siglo XX, el 58% de los territorios del planeta estaba afectado por el paludismo, incluyendo Europa y parte de Estados Unidos. Un siglo después, menos del 30% de la superficie terrestre está afectada y la enfermedad se circunscribe a las zonas tropicales, con mucha influencia en África. En la actualidad funciona el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Este organismo permitió un cambio de escala en el financiamiento de la lucha contra estas enfermedades, pero todavía es necesario que se movilicen más recursos financieros para que se pueda conseguir lo más importante: seguir salvando vidas. Otro caso interesante para mencionar es el de la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave. Se conoció en febrero de 2003 y la enfermedad surgió debido a un nuevo virus de la familia del coronavirus, que se mostró capaz de provocar neumonías atípicas frecuentemente mortales. Se cree que el primer caso fue el de un médico de la provincia china de Guangdong, que concurrió a un casamiento en Hong Kong y allí transmitió el virus a personas que posteriormente partieron hacia Canadá, Vietnam y Singapur. En ese momento, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, activó una alerta sanitaria mundial, pero descubrió que, en realidad, donde la epidemia estaba causando estragos desde noviembre de 2002, era en la provincia de Guangdong. La comunidad internacional debió ejercer presión sobre China. Esto hizo que llegara una misión occidental a esa región.
Así fue como se fortaleció el poder de la OMS frente a los estados desde 2005 y se adoptó el nuevo Reglamento Sanitario Internacional. Desde entonces no se permite a los países disimular un brote que en el futuro podría generar repercusiones nefastas en el resto del planeta. Hoy mismo sabemos, también en nuestro país, lo importante que es que se tomen medidas sanitarias rápidas y eficientes ante el avance de una nueva y desconocida enfermedad. Un recorrido por la historia de las pandemias y epidemias siempre nos hace pensar en lo que pasó en todo el mundo, ¿no? Pero hubo ocasiones en las que esas enfermedades tocaron la puerta de nuestra casa. Nuestro país no estuvo ajeno a sufrir este tipo de situaciones trágicas. De alguna manera, esas cicatrices de la historia también son parte de la Argentina que construimos a lo largo de los siglos. La fiebre amarilla o vómito negro es una enfermedad que se transmite por la picadura de la Aedes aegypti y otras variedades de mosquitos. Sus principales síntomas son fiebre elevada, escalofríos, cefalea, náuseas, mareos, malestar general, dolor muscular e ictericia, una acumulación de bilirrubina en los tejidos que causa el característico color amarillo en la piel de los afectados. Puede provocar además vómitos de sangre coagulada de un característico color negro. En 1871, la ciudad estaba creciendo a un ritmo acelerado. Los inmigrantes que comenzaban a llegar en masa vivían hacinados en los conventillos. El sistema de aguas corrientes no estaba completo. La mayoría de la población seguía abasteciéndose de agua en los pozos o comprándola a los aguateros. No había aún un sistema de cloacas. Los desechos humanos acababan en los pozos negros que frecuentemente contaminaban las napas de agua. En tales condiciones, solo faltaba colocar un cartel que dijera «Bienvenida a fiebre amarilla». A fines de 1870, el virus llegó a Paraguay desde Brasil y poco tiempo después se detectaron los primeros casos en Corrientes y Rosario. En febrero de 1871, el doctor Eduardo Wilde, director del Departamento de Higiene y Obras de Salubridad de la Nación, Las pandemias están presentes en el arte y la cultura de distintas maneras. Hay películas, libros y pinturas que retratan una época determinada o que imaginan enfermedades posibles y sus consecuencias. En el caso de la literatura, uno de los relatos más representativos que toman el tema de la pandemia es el de Camerón, de Giovanni Boccaccio, que narra las vivencias de un grupo de jóvenes en la ciudad italiana de Florencia en el año 1348. Ellos se reúnen en las afueras para huir de la peste negra. Pero la evasión no es solo física, sino sobre todo mental. Se cuentan historias para poder sobrellevar el momento. Y en ese sentido, los relatos ponen de manifiesto el poder lúdico de la literatura. Otro libro alrededor de este tema es El diario de la peste, de Daniel Defoe. En ese texto, escrito en el siglo XVIII, se hace referencia a una peste ocurrida en Londres en el siglo anterior. El narrador hace una crónica de los sucesos con especial énfasis en el comportamiento de la gente de la ciudad ante la tragedia. También se mencionan algunas medidas tomadas por el Estado, muchas de ellas absurdas. Así, hay inspectores que la única función que tienen es informar sobre las casas en que hay habitantes contaminados o funcionarios que se ocupan de mandar a matar perros y gatos por considerarse agentes de contagio. También es interesante el caso de La peste, una novela de Albert Camus, que transcurre en Orán, Argelia, en la década del 40 del siglo XX.
La historia relata la propagación de una peste surgida por las pulgas de las ratas. El eje está puesto en los conflictos entre el sector médico y el gubernamental. La Iglesia, por su parte, le adjudicaba a la peste un origen divino y un carácter punitivo. Para evitar el pánico, las autoridades tomaron la decisión de negarse a mencionar la palabra peste. Recordemos un fragmento. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros. Se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Otro fragmento posible. Rie y sus amigos descubrieron entonces hasta qué punto estaban cansados. En realidad, los hombres de los equipos sanitarios no lograban ya digerir el cansancio. El doctor Rie lo notaba al observar en sus amigos y en él mismo los progresos de una rara indiferencia. En el fondo, enfrentaban todo con esa indiferencia distraída que se supone en los combatientes de las grandes guerras, agotados por el esfuerzo, pendientes solo de no desfallecer en su deber cotidiano. La pandemia nos cambió la vida y a veces la vemos como si ya fuera historia, como si nuestra vida en estos meses fuera un álbum de fotos. Fotos que están ahí, que podemos ver siempre que tengamos ganas, fotos que nos recuerdan la manera que fuimos encontrando, vos, yo, todos, todas, para vivir lo mejor posible un tiempo difícil. Fotos que nos hacen emocionar, reír, llorar y, claro, pensar. Pensamos, mirando esas imágenes, cuánto extrañamos a la familia, a nuestros amigos, a nuestras amigas. También pensamos en esas personas que nos cuidan todos los días y en el futuro. ¿Qué nos va a traer el futuro? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo llega el futuro? Las fotos que todavía no sacamos son las más lindas. En todo caso, dentro de un tiempo, el álbum de esta pandemia va a ser nada más que un recuerdo. Mientras tanto, sigamos sacando fotos de la historia que estamos escribiendo. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Como vimos, cada vez que el mundo enfrenta una pandemia, no se está enfrentando solamente a una enfermedad. También debe lidiar con la existencia de injusticias y desigualdades. A lo largo de la historia pueden apreciarse distintas maneras de aplicar políticas sanitarias que posibilitaron el avance del desarrollo científico. Aunque las pandemias dejan siempre saldos tristes por las vidas que se pierden, también nos presentan una oportunidad. La chance de pensar juntos y juntas qué tipo de mundo tenemos, qué clase de humanidad deseamos y cómo actuamos en consecuencia. Suena a una tarea enorme y difícil, pero eso no significa que no podamos enfrentarla.